Como cada semana, aquí estamos nuevamente con Manuel Antonio Díaz Cid en los análisis de la política nacional o local o a veces internacional. Hoy con un tema de hace 70 años, el surgimiento de esta, ¿qué fue? ¿División? Unidad militar. Una unidad militar de los japoneses que volaban muy rápido y que volaban además con toda la intención de suicidarse, o sea, de hacer chocar sus aviones a los enemigos, y los norteamericanos les decían el viento del diablo o algo así, sí. Era algo de viento, pero no sé si era de diablo, los demonios del viento, los vientos del demonio. Divino. Viento divino, eso. Eso quiere decir kamikaze. El viento divino. Y luego ya se les identificó permanentemente así, ¿no? Como los kamikazes. De hecho, fue una sola unidad que fue desarmada cuando Japón se rinde, pero que en el periodo brevísimo en el que existió, agosto de 1944 a septiembre de 1945, es el tiempo que existió, prácticamente un año, causó tales daños a los barcos norteamericanos y sobre todo les creó la psicosis del ataque de los kamikazes, que parecería haber sido ruido del motor, ¿verdad? Muchísimo más intensa y agresiva de lo que en realidad fue. Tú imagínate, Jesús Manuel, Japón con un ejército de 7 millones de soldados, estás hablando de un ejército enorme, pero pulverizados en las islas del Pacífico. Solo en algunos lugares había, digamos, una concentración un poco mayor de tropas. Lo que le daba consistencia a esta ocupación era el dominio aéreo que tenían los japoneses. Mientras Japón logró imponer su ley a partir del dominio del aire, los europeos que se conflictuaron con Japón llevaron las de perder. Perdieron a sus barcos más importantes, perdieron el control de las ciudades que hacía siglos venían ocupando o con las que venían comerciando. La estrategia japonesa fue devastadora. El grito de Banzai, que significa victoria, era gritado por miles de gargantas japonesas dentro del Japón y fuera del Japón. Era el momento en que la guerra parecía haber sido todo un éxito para el Japón. En buena parte esto es debido a que los japoneses habían entendido antes que nadie el papel de los portaaviones y habían construido portaaviones. Tenían una flotilla de portaaviones grandes para las operaciones como la de Pearl Harbor, y tenían otros portaaviones más pequeños apoyados en otras unidades navales que les servían para tomar por asalto las islas, para vigilar los litorales de los territorios conquistados, sobre todo Nueva Guinea, que fue el gran centro de conflicto armado, porque Nueva Guinea era el paso de los japoneses a Australia. Y para los japoneses, si hubieran llegado a Australia, hubieran resuelto una buena parte de sus problemas de alimentación, hubieran sido ampliamente satisfechos por los productos australianos, pero ahí estuvo el centro del
de la confrontación aérea, ahí se decidió quién era el que mandaba. Los americanos introdujeron nuevos modelos de aviones, los viejos P-40, con la nariz dibujada como un tiburón, los llamados tigres voladores. Eran ya más una anécdota que una verdadera amenaza para los japoneses. Japón comienza a tener problemas cuando los norteamericanos introducen el Lightning P-38, que es un modelo muy original, una góndola en medio con dos motores a los lados y el fuselaje formando como un cuadro detrás. Hacía que estos aviones fueran muy maniobrables, muy rápidos y que fueran capaces de enfrentar y de vencer a los ceros. A partir de ese momento la situación va a cambiar a lo largo y a lo ancho de la guerra. Pero hasta el año de 1944, cuando se rinde París, cuando se recuperan territorios que eran considerados estratégicos en el mundo europeo, el bloque de los aliados concentró sus esfuerzos en Europa y para el 7 de mayo de 1945 los alemanes se habían rendido, habían firmado la paz y todo el esfuerzo bélico norteamericano y de los aliados se concentra en Japón, con la idea de que la concentración de equipo bélico y soldados resolvería el problema, y no fue así. La resistencia de los japoneses asombró a los americanos y a los ingleses, porque los soldados estaban dispuestos a dejarse morir antes que rendirse frente a sus adversarios. Y era un tema de honor, ¿verdad? Era un tema de honor. Y en este escenario de fin de la guerra es que un teniente de las fuerzas aéreas embarcadas, el teniente Inoguchi, propone la fundación de una unidad que debe tener una cualidad o debe tener un propósito muy claro. Los que ahí se alistan son voluntarios para la muerte. El piloto, como tú decías, abordaba el avión decidido a morir, y ese avión se iba a ir a estrellar o cuando menos lo iba a intentar sobre las plataformas de los portaaviones, sobre las torres de los acorazados, es decir, hacer el mayor daño posible con el sacrificio de una vida humana. Un poco lo que sucede con los miembros de la yihad, Manuel. Sí, más o menos hay una mentalidad. Hay una similitud, ¿verdad? Aunque en el mundo de los japoneses el concepto religioso tiene otros enfoques, pero sustancialmente tienen un gran parecido. Los kamikaze fueron llamados así porque en la historia del Japón se conmemora un acontecimiento que ocurrió cuando China, entonces poderoso imperio del mundo asiático, pretendió invadir Japón. Comenzó a atacar las costas del Japón y los shogunes japoneses no tenían barcos de guerra para oponerle a los chinos, que estaban a punto de arrasar el Japón cuando se desencadenó un tifón con una fuerza tremenda
que desmanteló toda la fuerza naval de los chinos, hundió a los barcos chinos, desapareció la amenaza sobre Japón, y a este viento le llamaron los japoneses kamikaze, que significa de ahí toman viento el nombre. divino. Viento divino, no es viento del demonio, es viento divino. Oye, Manuel, y estos solamente duraron durante este corto periodo en la Segunda Guerra Mundial, al finalizar, al momento de rendirse Japón. Al momento de rendirse Alemania el 7 de mayo hasta el 1 de septiembre, la unidad está funcionando y está operando. Hay varios autores que han abordado el tema. El español Luis de la Sierra, que es oficial de la Marina Española y es historiador, en su libro Historia de la Guerra en el Mar, en el capítulo que corresponde al Pacífico, señala que solamente porque Estados Unidos estaba respaldando los movimientos de las tropas y de los conjuntos militares en el Océano Pacífico, que si ha sido cualquier otro país no hubiera resistido la cantidad de bajas que se produjeron por el ataque kamikaze. Luis de la Sierra relata de una tripulación de un destructor norteamericano que, desesperado por los ataques, pintó una flecha y escribieron un mensaje que decía: los portaaviones están allá, para que no los atacaran a ellos, porque los impactos, sobre todo en los destructores, el avión que se impactaba contra el destructor hundía el destructor. Llevaban bombas. Llevaban bombas. O sea, era una bomba realmente dirigida por un hombre. Sí. No era teledirigida, sino era dirigida por un hombre. Los japoneses desarrollaron muy por detrás de los alemanes un intento de fabricación de aviones cohete, dentro de los cuales destacó el modelo del Rinjai Baka, que fue el más exitoso. Era como la bomba voladora B-1, un artefacto que se catapultaba y tenía combustible para determinado número de kilómetros, y luego tenía que dejarse caer sobre el adversario una auténtica bomba voladora, que mientras los alemanes caía por gravedad. Mientras los alemanes la manejaban por robótica, los japoneses la manejaban ellos, los aviones. Los jóvenes militantes del ejército japonés se ofrecían como voluntarios para tripular estas naves. Lo más sorprendente de la historia de la escuadrilla de los kamikaze es que el mayor de sus integrantes tenía 21 años, el mayor, y había desde 17 años enlistados en estas lides. Las cartas de los kamikaze a sus familias, hoy dadas a conocer por los historiadores, te hablan del drama que para cada uno de ellos representó tomar la decisión de ir al suicidio, pero todos estaban convencidos de que el Espíritu Divino los guiaría y los haría causarle el mayor daño a sus enemigos, a sus adversarios. Cuando se ha discutido recientemente el tema de la bomba atómica y se ha hablado sobre el rechazo primero de Truman de asumir esta decisión
Y luego el que toma la decisión y pide el bombardeo de Hiroshima, Truman vivió bajo una enorme tensión porque era consciente de que estaban arrojando una bomba cuyo poder solo podían imaginar relativamente. Nunca antes había habido una explosión así sobre una ciudad como Hiroshima, que fue verdaderamente devastada. Dice el padre Arrupe en su libro Yo viví la bomba atómica, acaban de hacer una nueva edición 2010 del libro del padre Arrupe, que vale la pena leerlo porque él relata cómo la misión católica que tenían, que estaba distante unos kilómetros de la ciudad de Hiroshima, cuando subieron a la colina desde donde se veía la ciudad, lo único que vieron fue devastación. Por todos lados había incendios, el humo indicaba la cantidad de incendios, no se oían las sirenas de los bomberos porque no había bomberos, lo único que se oía eran los lamentos de los heridos, la mayoría de los cuales tenían quemaduras en 3er grado que les costaron la vida de manera dolorosa. En este ambiente, los voluntarios al kamikaze se multiplicaron. Uno de los aspectos estratégicos de la resistencia en Japón de parte del ejército, que no quería rendirse a pesar de Hiroshima, no quería rendirse, fue el que podían convertir a unidades de jovencitos y de jovencitas en unidades suicidas, capaces de enfrentar a los enemigos mientras se hacían explotar como los yihadistas hoy, igual. Causándoles daños muy severos. Es la vida de uno contra la vida de muchos. Contra la vida de muchos. El grupo kamikaze estaba ya orientado a llevar a cabo las acciones en contra de los barcos más importantes, en donde iban los almirantes norteamericanos más reconocidos, para no solamente hundir el barco, sino dar muerte a los oficiales competentes y experimentados del mundo americano. Pero finalmente Japón se rinde. La aportación que hace el emperador Hirohito es muy grande. Hay una lucha heroica de Hirohito por establecer el armisticio, y esto salva miles de vidas humanas, japonesas, y del otro lado, porque si se hubieran encerrado en el modelo de resistencia casa por casa, las consecuencias hubieran sido verdaderamente fatales. Ahora, 70 años después, viendo en perspectiva los resultados de aquella unidad, se puede decir que con sus limitaciones fue exitosa, aunque nunca hundió un portaaviones grande, dañó a algunos de ellos, y sobre los barcos más pequeños creó una psicosis de terror cada vez que se oía el sonido de las sirenas anunciando el ataque de la aviación. Aquello era el desastre, todo el mundo corría para todos lados porque sabían que un impacto era verdaderamente mortal. Era verdaderamente mortal. ¿Se sabe cuántos kamikazes hubo, Manuel? Hay una
lista que está basada en los datos de los japoneses y que ha sido publicada recientemente, y estás hablando de que hubo aproximadamente unos 3.200 voluntarios. Lo que no había era aviones. Japón, su tragedia fue que no solo perdió el dominio aéreo, sino que no fue capaz de construir al ritmo en que avanzaba la guerra modelos de aviones que fueran capaces de competir, y por eso ya en el último momento los aviones que se estaban utilizando eran los aviones que habían servido para el entrenamiento de las primeras generaciones, aviones muy viejos, porque soldados había, y la lista te lo está diciendo, la cantidad de jóvenes que se presentaron. El problema era en qué se subían. En qué se subían, no tenían armamento, y en muchos casos no tenían ni siquiera bombas para poderle poner al avión para estrellarlo, porque la industria japonesa había sido totalmente devastada por los bombardeos norteamericanos en unos cuantos meses. Caray, 70 años. 70 años. Muy bien. Gracias, Manuel.